Todo listo para la multitudinaria procesión del Cristo del Consuelo en Guayaquil. Por primera vez en la historia, el Museo del Carmen Alto de Quito presenta los objetos litúrgicos de su monasterio. Contrarreloj sigue la búsqueda de los 287 pasajeros del barco que naufragó en Corea del Sur. Y en corto, el mundo de la música llora la partida de Cheo Feliciano. Y además, el ministro Pepe Pancho Ceballos está de cumpleaños. Cuidado, se cae en el pastel que hicimos nosotros. No se lo pierda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. El mundo católico vive este Jueves Santo de diversas maneras. En el país, las procesiones Cristo del Consuelo y Jesús del Gran Poder se preparan en medio de la fe religiosa. ¿Qué tal, María Josefa? ¿Cómo estás esta tarde? Hola Gisela, amigos, buenas tardes. Empezamos la emisión de hoy con el tema de las firmas para la consulta sobre el Yasuní. Hoy hubo algunos problemas en el Consejo Nacional Electoral. Así es, activistas de Yasunidos impiden al Consejo Nacional Electoral el traslado de sus firmas para iniciar el proceso de verificación. Ellos aseguran que se ha roto la cadena de custodia y piden respuestas. El Consejo Nacional Electoral, por su parte, los acusa de intentar engañar al organismo. Como en los viejos tiempos de los ecologistas, los jóvenes del colectivo Yasunidos recurrieron a las acciones de hecho para impedir la salida de las 55 cajas que contienen sus firmas de respaldo para la consulta hacia el excomisariato del Ejército, donde el CNE tiene previsto iniciar el proceso de verificación. Van a iniciar sin nuestro consentimiento porque no nos han respondido las preguntas que hemos hecho. Solo lograron cargar 2 de las 55 cajas y la carga fue suspendida porque los activistas de Yasunidos bloquearon además la salida del camión del Ejército. Ellos piden respuestas al CNE sobre el proceso de seguridad que aplicarán para los formularios con más de 756,000 firmas recogidas por Yasunidos. Han desaparecido muchas cédulas, no sabemos qué es lo que está pasando y el día de ayer han abierto las cajas sin que nosotros estemos presentes, rompiéndose la cadena de custodia. El vicepresidente del CNE acusó al colectivo Yasunidos de intentar engañar al organismo electoral. Suma esto 1.275. En el detalle nos entregan un listado con un total de 1.426 supuestas copias de cédulas de ciudadanía. Díganme ustedes si esto no es tratar de engañarnos. Esto es un tema formal, pues lo que vale aquí es la firma del ciudadano, la voluntad del ciudadano y la responsabilidad del recolector. La responsabilidad está dada. Esto no es un juego, señores. Esto es una institución del Estado seria y por ende aprendan a leer los reglamentos. Y entre que el CNE habría violado la cadena de custodia de las firmas recogidas por los Yasunidos y que ese colectivo no adjuntó la copia de cédula de más de 200 recolectores, el proceso de verificación no ha iniciado como estaba previsto. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y se ultiman los preparativos para la tradicional procesión del Cristo del Consuelo en Guayaquil, una multitudinaria expresión de fe que congrega a decenas de miles de fieles en penitencia y en oración cada año. Se prevé que la caminata dure esta vez 5 horas. Los feligreses aprovechan las últimas horas para ver de cerca al Jesús que encabezará la procesión del Cristo del Consuelo. Walter vino de Zamora Chinchipe solo para por primera vez ser parte de esta experiencia. Jerusca llegó desde mucho más lejos, desde Venezuela. En su país ha escuchado mucho sobre esta procesión. Que es multitudinaria, que la gente lo carga, la gente le tiene mucha fe, mucha devoción. Aquí ya todo está listo. A las 5 de la tarde de hoy se cerrarán las puertas de este altar que ha recibido miles de plegarias. Luego se adornará al Cristo, mientras en la capilla se confiesan feligreses y se realizará la misa
misa de lavatorio de pies. Prepararse espiritualmente. Todavía puedo llegar a las plantas de mi Señor para pedirle perdón y ayuda por mi salud. Se espera que mañana a las 6 en punto salga el Cristo del Consuelo del templo ubicado en las calles Lizardo García y La A. Los devotos caminarán unas 10 cuadras hasta la calle Azuay, donde se hará el Vía Crucis acompañado de cánticos y oraciones. Luego de las 17 cuadras de caminata, el Cristo del Consuelo llegará hasta aquí, hasta la iglesia Espíritu Santo. Se prevé que este recorrido dure alrededor de 5 horas. Aquí permanecerá una semana. Luego será trasladado a la iglesia de la Virgen del Soto y volverá al Cristo del Consuelo el próximo viernes por la noche. En las calles que conforman la ruta ya se realizan trabajos para tapar alcantarillas que estaban destapadas. Poniendo las tapas y estamos asfaltando. 1000 uniformados estarán a cargo de la seguridad. Se espera que más de 500,000 de devotos asistan a la procesión más grande del país y quizá de Latinoamérica, donde con cada paso, oración y lágrimas, los devotos demostrarán su fe. Dayana Monroy, 24 horas. El Museo del Convento del Carmen Alto de Quito inauguró hoy una exposición temporal de artículos litúrgicos compuestos por varios tesoros resguardados por la Orden Carmelita. De allí se encuentra nuestra compañera María Gracia Costa para narrarnos los detalles de esta histórica muestra. Hola María Gracia, cuéntanos. Gracias, ¿qué tal compañeros, amigos? Muy buenas tardes. Precisamente en Jueves Santo y desde el antecoro del Museo Convento del Carmen Alto, que abrió sus puertas hace pocos meses luego de estar cerrado al público por 360 años, les presentamos otra opción para visitar en este feriado de Semana Santa. Y es que precisamente aquí se abrió una nueva exposición temporal, en este caso, sobre objetos litúrgicos. Les presentamos un informe. Son elementos utilizados para la liturgia o el modo en el que se lleva a cabo una ceremonia religiosa, pero no son comunes. Su exposición es inédita, pues por primera vez estos tesoros carmelitas se muestran al público. Son objetos usados en la liturgia del Carmen Alto, tanto en textiles como en platería y orfebrería. En esta exposición vamos a poder ver también un poquito más allá del tema espiritual y religioso, para también conocer cuál fue el influjo cultural que tuvieron el desarrollo de estos elementos. Esta exposición temporal está compuesta por elementos religiosos elaborados tanto por las religiosas de este claustro cuanto por afamados orfebres. Como las vestiduras sacerdotales, también son un tesoro las custodias, que más allá de su belleza y los materiales de los que están elaborados, tienen un simbolismo especial. Los materiales con los que tienen que ser elaborados tienen que ser nobles, porque están llevando al mismo cuerpo de Cristo. La pequeña data de finales del siglo XVI. Esta, que también forma parte de la exposición, es del siglo XVIII. Su base representa el Monte Carmelo, donde la Orden de las Carmelitas Descalzas inició. Y es una representación de cómo los caminos distintos te llevan hacia la cima, pero son caminos fuertes de espiritualidad que tienen que seguir los carmelitas para alcanzar esa cima. Importante en la liturgia son las vestiduras, entre las que resaltan las estolas y capas pluviales. Los colores y materiales tienen un significado especial. Por ejemplo, el morado es un color que implica tristeza, pero también implica la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo después de la pasión, la resurrección. El costo de la entrada es de $3 para personas adultas, de $2 para estudiantes, de $1 para personas de la tercera edad y también para niños. Esta es tan solo una de las salas. Usted aquí podrá encontrar otros tesoros artísticos, históricos y culturales que permanecieron ocultos por más de 360 años. Esta exposición nos permite admirar y comprender mejor los objetos de esta religión. Recuerde que usted puede visitarla de miércoles a domingo en un horario de 9:30 a 16:30. Con esta información, compañeros, regresamos a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, María Gracia. Muchísimas gracias. ¿Cuántos campeonatos del mundo ha ganado Alemania? A, 4, B, 3, C, 2. Brasil con fútbol, brinda siempre. Alemania ganó 3 Copas Mundiales, en 1954 en Suiza, 1974 en Alemania y 1990 en Italia. A Brasil con fútbol, brinda siempre con pasión. Empezó el éxodo de turistas por el feriado de Semana Santa. Los balnearios de la costa ecuatoriana están entre los destinos turísticos con más demanda. Joana Ramos informa.
Aunque aún el feriado oficialmente no empieza ya a esta hora, el movimiento es intenso aquí en la terminal terrestre de Guayaquil. A esta hora, centenares de turistas ya hacen fila para conseguir un boleto y poder dirigirse a los diferentes puntos turísticos que tiene el país. Para estos 3 días de feriado, los lugares más escogidos son los balnearios de Guayas, Santa Elena y Manabí. Las cooperativas que tienen estas rutas han incrementado el número de buses y las salidas para atender la demanda. En los exteriores de la terminal, el personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador se encuentra verificando que todos los buses que salen a los diferentes puntos del país estén en óptimas condiciones para la seguridad de los viajeros. Mientras que en el kilómetro 24 de la vía La Costa, donde se encuentra el peaje, también hay personal de la Comisión de Tránsito realizando operativos, no solo en ese punto, sino también a lo largo de las vías que conectan los balnearios de Guayas y Santa Elena. Tenga precaución si viene a la terminal terrestre, no descuide a los niños ni a su equipaje. Recuerde que los delincuentes aprovechan estos momentos para así poder hacer de las suyas y evítese un mal momento. El mundo de la música y Puerto Rico, su tierra natal, están de luto por la repentina partida de Cheo Feliciano, uno de los máximos exponentes de la salsa. El artista murió esta madrugada en un accidente de tránsito cuando el auto que manejaba chocó contra un poste de servicio eléctrico. Cheo Feliciano, de 78 años de edad, quien padecía de cáncer, al parecer se dirigía a su casa en las afueras de la capital cuando se accidentó. Las autoridades investigan lo ocurrido mientras que sus familiares que acudieron al lugar del accidente lloran su muerte. No, él conducía con sus 2 brazos. Él tiene en un brazo, él tiene un desgarre en un brazo que no pueden hacer nada con eso. Lo que pasa es que la manía de él no ponerse el cinturón. Yo soy la que guío siempre cuando voy con él. Yo soy la que desde que se enfermó. Una manía de él. Ajá, entonces yo siempre lo obligo. Entonces, anoche me dijo, voy para el casino, pero yo no voy a estar mucho rato. Porque siempre con pasión a danzar con cada gol. A Brasil con fútbol, grita siempre con pasión. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hablemos de mundiales, cada vez más metiéndonos en la historia de cada una de las copas del mundo. Y hoy nos vamos a ir hasta el Mundial de 1938, desarrollado en Francia. Aquí se hicieron sentir las reacciones, sobre todo de los países sudamericanos, quienes consideraron en aquel momento injusta la realización en Europa de 2 campeonatos del mundo seguidos. Solo Brasil y Cuba acudieron a la fase final. La selección de Italia volvió a quedarse con la copa, venciendo 4-2 al combinado de Hungría. La tercera Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Francia entre el 4 y el 19 de junio de 1938. El campeón fue Italia, tras imponerse a Hungría en la final por 4-2, siendo el primer país en lograr el bicampeonato. Este torneo tuvo la característica de ser el último acontecimiento deportivo previo a la Segunda Guerra Mundial. Durante la realización de la Copa, muchos hechos presagiaron lo que viviría el mundo a partir del año siguiente. Jules Rimet, creador del certamen, realizó todos los intentos para que su país natal organizara lo que pensaba podría ser el último mundial, desplazando a Argentina como país organizador. 69 países pidieron su participación en el torneo. Sin embargo, los hechos bélicos que estaban asediando el mundo impidieron la participación de España en medio de la guerra civil de China y Japón. La selección de Austria fue excluida, mientras que el seleccionador germano fue repudiado a lo largo del torneo por el pueblo francés debido a su saludo nazi. Una importante innovación fue la introducción de los derechos clasificatorios del campeón defensor del título, a lo que se mantendría hasta el 2002. Aquiles Martínez, Hablemos de Mundiales. En la próxima edición de Hablemos de Mundiales conoceremos todo lo que se vivió en el Mundial de Brasil en 1950 y el recordado e histórico maracanazo de la selección uruguaya. Grita siempre con pasión a danzar con cada gol. A Brasil con fútbol.